Hoy día vamos a hablar de la valencia de un elemento químico y cómo esta valencia se puede representar a través de lo que se conoce como las estructuras de Lewis. Para esto tenemos que recordar que seguimos trabajando con el modelo atómico de Bohr, que es aquel que ubica los electrones en órbitas, ¿cierto? En órbitas concéntricas que se van alejando cada vez más del núcleo. Aquí el núcleo, ¿cierto?, está representado por estas pelotitas rojas y azules. Y aquí tenemos las órbitas donde están representados los electrones con pelotitas grises. Entonces, desde la órbita más interna hacia afuera, se ubican los electrones según su nivel de energía. Entonces, las órbitas internas son las menos energéticas y las órbitas más externas, las de más afuera, son las más energéticas para cada átomo. Y en función de esa cantidad de energía, es que cada órbita puede alojar dentro de ella una cantidad de electrones definida. Cada órbita tiene una capacidad máxima de electrones, ¿cierto? Como estaba diciendo, según el nivel de energía, desde el núcleo hacia afuera aumenta y en función de eso es la capacidad que tiene cada una de estas órbitas, o niveles también que les llaman, para poder contener electrones dentro de ella. Entonces, la más cercana al núcleo, que es el nivel 1 u órbita 1, es la que tiene el menor nivel de energía, por tanto, la menor capacidad de electrones, solamente 2, eso es lo máximo. El segundo nivel o segunda órbita es un poco más energética que la primera, por tanto puede alojar dentro de ella una cantidad un poco mayor de electrones, 8. La tercera órbita o nivel, más energética que la segunda y que la primera, puede alojar una cantidad mayor de electrones y su máxima capacidad son 18. Y de la cuarta en adelante, la capacidad máxima de electrones que podemos dibujar, que pueden contener estas órbitas, es de 32. ¿Por qué es importante? Porque vamos a seguir trabajando con los conceptos de estabilidad química, la tendencia que tiene un átomo a perder o ganar electrones, y recordemos que esa tendencia que van a tener para liberar electrones o para captar electrones está dada por la estabilidad química. Todo elemento químico busca ser estable. ¿Y qué es ser estable? La estabilidad química está dada por los gases nobles, que son los que están en la última columna de nuestra tabla periódica, que aparecen como gases nobles o en algunas como gases inertes. Y se les da esa categorización de inertes porque no reaccionan, no interactúan con otros átomos. ¿Y por qué no interactúan? Porque los gases nobles o inertes ya son estables. Por su estructura química, ellos ya son estables. Por tanto, no necesitan interactuar con otros átomos, porque la interacción que tienen los elementos con otros átomos es para modificar su cantidad de electrones y poder ser estables. Los gases nobles, como ya son estables, no necesitan intercambiar electrones con otros átomos. Por tanto, no reaccionan. Es como si no pescaran a nadie. No interactúan con otros átomos. Por eso se les llama inertes. Son muy poco reactivos. Entonces, en función de esta estabilidad química que se define por los gases nobles, es que nosotros podemos definir dos tendencias que van a tratar de cumplir los elementos químicos para ser estables. Y esas tendencias se van a realizar en función de qué regla traten de cumplir esos elementos para ser estables. La tendencia, cierto, para ser estable es modificar la cantidad de electrones. O sea, es decir, que los elementos van a tratar de cambiar su cantidad de electrones para poder llegar a ser estables. Y cuando un átomo modifica su cantidad de electrones, pasa a formar lo que es un ion. Pero dijimos que hay dos tendencias. Para lograr ser estable, van a haber algunos átomos que van a tratar de aumentar su cantidad de electrones, tener más electrones de los que ya tenían, para poder ser estables. Entonces van a aumentar su cantidad de electrones. Cuando esto ocurre, lo que se forma es un ion con carga negativa, lo que llamamos un anión. Esa es una tendencia, aumentar su cantidad de electrones, y cuando aumenta,
la carga es negativa y se denomina anión. Pero van a haber otros elementos que para poder ser estable van a tener que hacer lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Disminuir su cantidad de electrones. Y cuando un elemento disminuye, pierde electrones para lograr ser estable, eso se denomina catión. Y los cationes tienen carga positiva. ¿Qué va a ser un elemento u otro? Va a depender de su cantidad total de electrones y a qué gas noble trate de parecerse. ¿Qué regla está tratando de cumplir? Y dentro de las reglas tenemos dos opciones. La del dueto, que van a cumplir todos aquellos átomos que tengan una cantidad total de electrones menor o igual a 5. Si los electrones totales son 5 o menos, van a cumplir la regla del dueto, que significa tener solo 2 electrones en una sola órbita. Y estos elementos lo que buscan es parecerse al helio. Y la otra regla que habíamos visto es la del octeto. La regla del octeto la van a cumplir todos aquellos elementos que tengan una cantidad total de electrones igual o mayor a 6. O sea, de 6 hacia arriba en cantidad total de electrones, los elementos van a cumplir la regla del octeto. ¿Y qué significa esto? Es tener 8 electrones en la última órbita que ellos posean. ¿Qué vamos a ver hoy día? Los electrones de valencia. ¿Y por qué era importante repasar esto? Porque a partir de la aplicación de todo lo anterior que trabajamos en la actividad del 5 de octubre, es que podemos determinar los electrones de valencia. Y por tanto definir la valencia del elemento químico. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia van a ser los electrones de la última órbita, o sea, de la órbita más externa, que están disponibles para formar un enlace químico. O sea, son los electrones que tenemos en el último nivel, en la órbita más externa, y que permiten que los elementos químicos se puedan unir entre sí formando un enlace químico, que son como las representaciones que vemos acá, ¿cierto? Estos símbolos químicos que están unidos por rayitas. Estas rayitas representan enlaces químicos. Aquí el carbono está unido con ese carbono y está unido con este hidrógeno y con este hidrógeno, formando un enlace químico. Y esos enlaces químicos son posibles a partir de los electrones de valencia. Entonces, nosotros lo siguiente que vamos a ver van a ser enlaces químicos, pero para poder trabajarlos, primero debemos saber cómo determinar los electrones de valencia, cuáles son los electrones que van a participar en estas uniones y cómo representarlos visualmente. Y la representación visual son las estructuras de Lewis. ¿Cómo definimos los electrones de valencia? Tenemos dos formas. Y esas dos formas van a depender de cuál sea la tendencia iónica del elemento que estamos trabajando. O sea, cuál sea lo que va a formar ese elemento, si va a formar un catión o un anión. Entonces, primero vamos a ver cómo determinamos la valencia en el caso de los cationes, o los que tienen tendencia a formar cationes. En este caso, la valencia va a ser igual al número de electrones que deben perder o que deben disminuirse para cumplir con su regla de estabilidad. Entonces, esa cantidad de electrones que van a ser disminuidos va a ser igual a nuestros electrones de valencia o a la valencia del elemento. ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar con el aluminio para ver cómo definir los electrones de valencia en los cationes. Entonces, lo primero que necesito que me digan, ¿cuál es el número atómico del aluminio? 13, muy bien. Entonces, si tenemos 13 como número atómico, ¿cuántos electrones va a tener este elemento? 13, ¿cierto? Y con esa cantidad total de electrones, solo con la cantidad total de electrones, ¿qué regla sabemos que sí o sí va a tener que cumplir este elemento químico? Octeto. ¿Por qué? Porque es mayor o igual a 6. Entonces, siendo esa su característica, sí o sí va a cumplir la regla del octeto. Vamos a ver la distribución de electrones del aluminio. 13. En la primera órbita sabemos que la capacidad máxima son 2 electrones. Esto es lo máximo. ¿Cuántos vamos a ubicar de estos 13? 2.
menos 2, nos quedan 11. Nos vamos a la segunda órbita o segundo nivel, cuya capacidad máxima son 8 electrones. ¿Cuántos vamos a ubicar del aluminio aquí? Muy bien, los 8. Porque la cantidad que me falta por ubicar es mayor. Entonces ubico, lleno la capacidad de la órbita. Menos 8, me quedan 3. Entonces en la tercera órbita, cuya capacidad máxima es 18, pero a nosotros nos quedan solo 3 por ubicar, que son los que vamos a posicionar en esta órbita. Tenemos la estructura del aluminio. Sabemos que va a cumplir la regla del octeto. Lo que nos falta definir es que si para cumplirla va a tener que aumentar o disminuir el número de electrones. ¿Podemos saberlo simplemente con lo que tenemos acá? ¿O nos falta ver algo? El gas noble. Me falta definir el gas noble. Entonces, antes de determinar esto, hay que definir el gas noble más cercano. Más cercano. Entonces, vamos acá, hacemos nuestra línea. Entonces tenemos el aluminio con 3 electrones. Antes que él, con 12, 11, con 10, vamos a tener al neón. Aquí hay 3 unidades de diferencia. Y después del aluminio vamos a tener con 14, 15, 16, 17, 18, nos encontramos con el argón. Y aquí hay 5 unidades de diferencia. Entonces, ¿cuál es el elemento, el gas noble más cercano para el aluminio? El neón, porque es donde tenemos menos unidades de diferencia. Entonces el aluminio va a tratar de parecerse al neón. Veamos la estructura química del neón. Como ya dijimos, el neón tiene una cantidad de electrones igual a 10. Entonces vamos a ver. En la primera órbita, de capacidad máxima 2 electrones, ¿cuántos ubicamos? 2. Menos 2, me quedan 8 por ubicar. Nos vamos a la segunda, cuya capacidad máxima son 8 electrones. ¿Cuántos vamos a ubicar? Los 8 que nos quedan. Entonces, esta es la estructura química del neón. Y eso es lo que va a tratar de simular el aluminio. Pongamos como contraste ahora el aluminio, que ya lo vimos. La primera, el aluminio tenía 2 de 2 electrones. En la segunda, tenía 8 de 8 electrones. Y en la tercera, tenemos 3 de 18 electrones. Entonces, ahora con esta información, ¿qué tiene que hacer el aluminio? ¿Aumentar o disminuir su cantidad de electrones? Tiene que disminuir el número de electrones. ¿En qué cantidad exacta? Tiene que disminuir en 3. Y al hacerlo, ¿qué va a ocurrir? Esta última órbita va a desaparecer y la segunda se va a transformar en la más externa con 8 electrones, cumpliendo la regla del octeto. Y va a ser igual al neón. Entonces, si tiene que disminuir, ¿qué va a formar el aluminio? ¿Anión o catión? Catión. Entonces, la simbología va a ser aluminio. ¿Con qué carga? ¿Negativa o positiva? Si es catión, positiva. ¿Cuántas veces positiva? 3 veces positiva. Tenemos eso. Vamos a volver a la definición. Dice que en los cationes la valencia va a ser igual al número de electrones que deben perder o disminuir para cumplir con su regla de estabilidad. Si aplicamos esa definición a lo que acabamos de ver, ¿cuál es la valencia para el aluminio?
3, porque esa es la cantidad de electrones que tiene que disminuir y están representados aquí en la carga. Sus electrones de valencia son 3, su valencia es igual a 3. Y así traducimos literalmente la aplicación. Entonces, definiendo la tendencia iónica, automáticamente los cationes podemos definir también cuál es la valencia, cuánto es la cantidad de electrones de valencia que ese elemento tiene. Entonces, aplicando esto, si yo les escribo esto, Li más, ¿qué es eso? ¿Anión o catión? Es un catión. ¿Y por qué podemos distinguirlo como catión? Porque tiene carga positiva. ¿Cierto? ¿Y qué indica eso? Que tuvo que disminuir su número de electrones. El ser catión, ser descrito como catión, implica todo esto, tener carga positiva y que tiene que haber disminuido su cantidad de electrones. ¿En qué cantidad disminuyó sus electrones el litio? En 1. ¿Por qué en 1? Porque solo tenemos la carga. Y cuando solo tenemos la carga, el número que acompaña es un 1. Disminuye en un electrón. Por tanto, ¿cuál es la valencia del litio? 1, porque disminuyó en 1. El mismo símbolo químico me está diciendo, y la carga y el valor que le acompaña me están diciendo en cuántos electrones tuvo que disminuir en la cantidad de ese elemento. Entonces, eso va a ser igual a la valencia. La valencia es igual a 1. Y si fijan, la valencia es solo un número. Me indica cuántos electrones hay en la órbita más externa que están disponibles para formar un enlace. No tiene signo. Ahora, voy a adelantar antes de ver el anillo. Estas valencias nosotros las podemos representar a través de las estructuras de Lewis. Es una forma visual de representar los electrones de valencia. Que aquí ustedes pueden ver, todos estos son representaciones de la valencia de estos elementos a través de la estructura de Lewis. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo dibujamos o cómo representamos la estructura de Lewis? Primero hay que definir los electrones de valencia. Nosotros ya lo hicimos. Después, escribir el símbolo químico del elemento, que aquí yo lo representé con una X. Después, representar los electrones de valencia con puntos alrededor del símbolo, como aparece acá, este puntito. Siempre fijar un punto de partida. En nuestro caso, siempre vamos a empezar por arriba. Y después nos vamos a ir moviendo en sentido horario, tanto para ubicar los otros puntos, como para partir en las otras representaciones que vayamos a construir. Vamos a aplicar esto en nuestros elementos que acabamos de ver. Primero en el aluminio. En el aluminio, dijimos que la valencia es igual a 3. Entonces vamos a representar la estructura de Lewis. Dijimos que era el símbolo químico, aluminio, y que tenemos que expresar esta cantidad en puntitos, partiendo por una cara. Vamos a partir siempre por arriba. Voy a partir acá. 1, hago la pelotita, y nos vamos a ir moviendo en sentido horario. Tenemos que partir por un puntito por cada lado. Entonces, si vamos en sentido horario, de arriba me tengo que mover a la derecha. 2, y ahora abajo. 3. Y ahí tengo una representación de la estructura de Lewis para el aluminio. Partimos aquí arriba. Ahora vamos a partir a la derecha. Vuelvo a escribir el símbolo químico, pero ahora voy a partir desde la derecha. 1, y respetando el sentido horario. Entonces, si ya puse uno a la derecha, ahora pongo uno abajo. 2, y después me muevo a la izquierda. 3. Y tenemos una segunda estructura de Lewis para la misma valencia, para el mismo elemento. ¿Por dónde parto ahora?
por abajo. Vamos a hacer eso. Vamos a partir por abajo. 1, y seguimos moviéndonos siempre en el sentido de las agujas del reloj, sentido horario. Entonces el segundo va a quedar a la izquierda y el tercero va a quedar arriba. Y ahí tenemos una tercera representación de Lewis para el mismo elemento y la misma valencia. Y por último, ¿por qué lado me falta partir? Me falta partir por la izquierda. Entonces ahora vamos a partir por la izquierda. Aquí empezamos. Son 3, la valencia, 3 puntitos que tengo que hacer alrededor del aluminio. Partimos por la izquierda, 1, y seguimos moviéndonos en sentido horario, o sea, según las agujas del reloj. El siguiente puntito va a ir arriba, y el último va a quedar a la derecha. Y se fijan, ahí ya partí por cada lado. Partí arriba, partí a la derecha, partí abajo y partí a la izquierda. Entonces, para una valencia igual a 3 tenemos 4 representaciones de la estructura de Lewis. Y todas son correctas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que ustedes siempre, cuando yo les pida, representen las estructuras de Lewis en los ejercicios en su cuaderno que les voy a asignar este miércoles, dibujen todas las representaciones posibles. En el caso del aluminio, que es 3, tenemos 4 formas posibles de escribir la estructura de Lewis. Si siempre las escribimos todas, después nos va a ser fácil reconocerlas, cuando alguna es correcta y cuando alguna es incorrecta. Tenemos la del aluminio. Vamos a ver la del litio, que fue la otra que vimos. Habíamos dicho que del litio la valencia era igual a 1. Entonces vamos a ver. Vamos a partir igual que en el caso anterior, arriba. 1. Y como es solo 1, no tengo que dibujar ningún puntito en los otros lados. Ahí tengo la primera representación. Después, siempre respetando que nos vamos moviendo en el sentido horario, me toca colocarlo, empezar a la derecha. Ahí. Y es solo un punto, así que no tengo que escribir nada más. Continuando con el sentido horario, ahora me toca empezar por abajo. 1. Ahí tenemos la tercera representación de la estructura de Lewis. Y finalmente, el lado que me falta es el último, que es el de la izquierda. Y ahí tenemos. Nos damos cuenta que para el litio también tenemos 4 representaciones posibles de su estructura de Lewis. Entonces, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Que cuando la valencia es menor a 4, siempre vamos a tener 4 representaciones, como nos ocurrió en estos casos, que fueron el litio y el aluminio. El litio tiene valencia igual a 1, el aluminio tiene valencia igual a 3. Son menores al valor de 4. En esos casos siempre vamos a tener 4 formas posibles de representar su estructura de Lewis. Tenemos el caso de los cationes. No entendimos, es que se me fue internet. Pero lo volví a explicar con el litio. ¿Te quedó ahí claro? Es que recién pude volver, no me quedó muy claro. Entonces vamos a verlo ahora con el catión, porque es solamente donde ubicar los puntitos. ¿Ya? Pero siempre tienes que partir por una cara. Sabiendo la valencia te indica cuántos puntitos alrededor del símbolo tienes que hacer. Partimos por una cara y nos vamos moviendo siempre en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, por eso, primero partí, en el caso del aluminio, partí por arriba, después derecha, abajo, y puse los 3 puntitos. Después partí por la derecha, me quedo en derecha, abajo, izquierda. 3 puntitos. Después partí por abajo, abajo, a la izquierda, arriba. Y después partí por la izquierda, me quedo izquierda, arriba, derecha. De ahí vamos a ver, ese va a ser el último que vamos a ver. Pero, ¿sí? Ese es el sentido en que giran los electrones. Las agujas del reloj, sí, siempre en sentido horario, como giran las agujas del reloj. Siempre nos movemos en ese sentido. Desde donde partimos... El esquema representa cómo se mueven los electrones. ¿Eso? Sí, no, representa la cantidad de electrones que corresponden a la valencia. ¿Y por qué va girando?
porque tienes distintas formas de representarlo, no hay una única forma, porque puedes partir por distintos lados. Ya. Voy a decir al tiro, por ejemplo, en el caso de lo que pregunta Angeli. Si la valencia es 4, voy a partir por arriba, para un elemento cualquiera. Partimos por arriba. 1. ¿Dónde tengo que continuar? Si vamos en sentido horario, ¿dónde hago el siguiente puntito? ¿A la izquierda o a la derecha? Derecha. El siguiente, ¿dónde? Abajo. Y el último, a la izquierda. Y ahí tengo las 4 caras. Y la valencia es igual a 4, tengo las 4 caras. Partamos en la siguiente cara, en la de la derecha. Parto aquí. Después tengo que irme abajo. Después a la izquierda y después arriba. Y se dan cuenta que partí por una cara distinta, pero la representación quedó exactamente igual a la primera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la valencia es exactamente igual a 4, ¿cuántas formas posibles de representarla tenemos? Solo una. Porque independiente por el lado que usted parta, le va a quedar un puntito a cada lado. Puede partir por cualquier lado y siempre va a quedar uno a cada lado. Entonces, cuando es igual a 4, solamente vamos a tener una forma posible. Ahora, ¿qué pasa cuando la valencia es mayor a 4? Vamos a ver un ejemplo de eso. Que está acá. Cuando la valencia es mayor a 4 y menor que 8, o sea, 5, 6 y 7, vamos a tener 8 representaciones posibles. Ahora, ¿cómo se construye? Vamos a ver. Vamos a verlo con el ejemplo del flúor. El flúor tiene un Z igual a 9. Por tanto, va a tener 9 electrones. ¿Qué regla va a cumplir el flúor? Octeto, porque es mayor o igual a 6. También es la regla del octeto. Entonces, vamos a ubicar los electrones del flúor. En la primera órbita, ¿cuántos colocamos? 2. 2 electrones de una capacidad máxima que son 2. Menos 2, me quedan 7. Entonces, en la segunda órbita, ¿cuántos electrones ubicamos? Los 7 que nos faltan de una capacidad máxima de 8. Y esta es la disposición del flúor. Ahora tenemos que definir si para ser estable y cumplir la regla del octeto, va a aumentar o disminuir su número de electrones. Y para eso debemos definir el gas noble más cercano. Entonces, vamos a definir eso. El gas noble más cercano. Tenemos acá el flúor con 9. Antes que él está con 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. El helio. Y aquí tenemos 7 unidades de diferencia. Y después de él, con 10, está el neón. Y aquí tenemos una unidad de diferencia. Entonces, ¿a qué gas noble se va a parecer el flúor? Al neón. Entonces, ya vimos la estructura del neón, ¿cierto? Lo vimos también en el caso anterior. Aquí, ¿cierto? El neón tiene 2 electrones en la primera órbita y 8 en la segunda. Entonces, de un total de electrones de 10, en la primera ubicamos 2 electrones de 2, que es la capacidad máxima. Nos quedan 8 por ubicar y por eso en la segunda colocamos 8 electrones de la capacidad máxima, que son 8. Esto es lo que tiene que lograr el flúor. Y vimos que el flúor tiene en su primera órbita 2 electrones de 2 y en la segunda tiene 7 electrones de 8. Entonces, viendo esto y que esto es lo que tiene que lograr y cumplir la regla del octeto,
¿qué va a hacer el flúor? ¿Aumentar o disminuir su cantidad de electrones? Aumentar. Entonces, ¿en qué cantidad? En 1. Entonces, ¿qué es lo que va a formar? ¿Un anión o un catión? Anión. Entonces va a quedar el flúor como es anión con carga negativa. ¿Cuántas veces negativa? Una. Solo ponemos el signo. Entonces, ahora, en este caso tenemos esto, pero ¿cómo definimos la valencia? Ya definimos el tipo de ion que va a formar, cómo va a quedar la simbología, cuántos electrones aumenta. Cuando tenemos un anión, la valencia va a ser igual al número de electrones que ya tiene presente ese elemento en la última órbita. ¿Cuántos electrones ya tiene presente en la última órbita el flúor? Cuando tenemos un anión, la valencia va a ser igual a la cantidad de electrones que ya tiene en su última órbita. ¿Cuál es esa cantidad que el flúor ya tenía? 7. Por tanto, su valencia va a ser igual a 7. Si se fijan, es distinta la forma en que definimos la valencia dependiendo del tipo de ion que formen. Cuando tenemos cationes, la valencia va a ser igual a la cantidad de electrones que se modifican, que disminuyen. Cuando tenemos aniones, la valencia o los electrones de valencia van a ser los electrones que ya tiene ese elemento en su última órbita, que en este caso son 7. Entonces, ahora vamos a representar esa valencia con la estructura de Lewis. Vamos a volver a seguir estos pasos, pero tenemos que pasarlo. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cierto?, que hay que definir los electrones. Ya lo hicimos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Vamos a escribir el símbolo químico. Tenemos que representar los electrones de valencia con puntos alrededor de ese símbolo, en sentido horario, siguiendo este orden de la flecha. Vamos a fijar un lado de partida que para nosotros siempre va a ser arriba, para la primera representación, y de ahí nos vamos moviendo también en el sentido de las agujas del reloj, para ver dónde empezamos. Y así abarcar todos los lados y todos los puntos de partida. Primero se tienen que completar un electrón por cada lado. Si al ubicar puntitos en cada lado todavía faltan electrones de valencia por representar, volvemos al primer lado y continuamos. Y entonces en algunos lados nos van a quedar 2 electrones. Entonces vamos a seguir estos pasos ahora con el flúor. Vamos a partir arriba. Primer puntito. Tenemos que ubicar 7 porque esa es la valencia del flúor. Voy a seguir en sentido horario. Al lado derecho, 2. Después me muevo abajo, 3. Y después al lado izquierdo, 4. Completé los 4 lados, pero tengo que ubicar 7 electrones. Entonces tengo que volver al primer lado. 5, 6 y 7. Y así nos quedan. En algunos lados nos van a quedar 2 electrones, 2 puntitos representando los electrones de valencia. Podemos tener 2 puntitos por lado, pero eso es lo máximo que podemos tener. No pueden haber 3 por lado. Cuando tenemos 2 electrones por lado, eso también se puede representar con líneas. Pero solamente donde podemos poner líneas donde hay 2 electrones en un lado. Entonces, en este caso, tenemos 2 electrones arriba, a la derecha y abajo. Los vamos a reemplazar por líneas. Arriba, a la derecha, abajo. A la izquierda solo hay un punto, no puedo poner una línea. Conservo ese punto. Esto es exactamente lo mismo que esto. Ahí tenemos 2 representaciones. Ahora vamos a partir por la cara siguiente, por la derecha. Ubicando los 7 puntitos que representan a los electrones de valencia. Partimos por la derecha. 1, 2, 3, 4. Completé los 4 lados, vuelvo al principio. 5, 6 y 7.
Entonces nos fijamos que tenemos los 7 mismos puntitos, pero ahora los pares de electrones nos quedan en caras distintas. Nos quedan a la derecha, abajo y a la izquierda. Entonces los vamos a reemplazar con líneas. A la derecha, abajo, a la izquierda, y el puntito solo me queda arriba. Y con esto ahora tengo 4 representaciones. Esto es lo mismo que esto, pero ya tenemos 4 representaciones posibles. Vamos a partir ahora por el tercer lado, que es abajo. Vamos a partir abajo. Abajo, a la izquierda, arriba, a la derecha. Ya completé los 4 lados, vuelvo al principio. 5, 6 y 7. Entonces ahora los pares de electrones me quedaron abajo, a la izquierda y arriba. Vamos a reemplazarlo por líneas. Abajo, a la izquierda, arriba. Entonces ahora el puntito solo me quedó a la derecha. Y con esto ahora tenemos 6 representaciones de estructuras de Lewis para el flúor. ¿Por qué lado me falta partir? Ahora me falta partir por la izquierda. Partí aquí, partí acá, partí abajo. Entonces voy a partir ahora por la izquierda. 1, 2, 3, 4. Ya completé los 4 lados, vuelvo al inicio. 5, 6 y 7. Entonces ahora vemos que los pares de electrones, me quedaron a la izquierda, arriba y a la derecha. Lo reemplazamos por línea. Así, y el puntito solo queda abajo. Y se fijan, con eso ya ahora tenemos las 8 representaciones de la estructura de Lewis. Entonces, cuando son valencias 1, 2 o 3, tenemos 4 formas posibles de representarlas. Cuando la valencia es exactamente igual a 4, tenemos solo una forma de representarla. Y cuando la valencia es 5, 6 o 7, tenemos 8 formas posibles. Porque siempre que tengamos 2 puntos en un lado, podemos reemplazarlo con líneas. Entonces, cada estructura se duplica. Si yo ahora les coloco... No puede ser este. Iba a poner el mismo símbolo. Eso. ¿Qué es? ¿Anión o catión? Anión. Por tanto, ¿aumentó o disminuyó su cantidad de electrones? Aumentó el número de electrones. Que eso es lo que hacen los aniones. ¿En qué cantidad? Aumentó en 2 su cantidad de electrones. Por tanto, ¿cuál va a ser la valencia? Con la información que tenemos ahí, ¿podemos saberlo a ciencia cierta? ¿O sienten que falta algo para que puedan responder? O saber El su Z número. del oxígeno es 8. Sí. Por tanto, va a tener 8 electrones. Con esa información, ¿qué regla va a cumplir? Es mayor a 6, regla del octeto. Quiere decir que tiene que tener 8 en su capa más externa. Y para poder cumplirla, ganó 2. ¿Cuántos tenía originalmente entonces en esa última órbita? 6. Entonces, quizás con esta sola información no nos bastaba, pero con ver el número atómico, la cantidad total de electrones y la regla que tiene que cumplir, nosotros sabemos que este elemento debía tener 8 electrones en la capa externa. Y esta simbología me está indicando que para hacerlo, tuvo que aumentar en 2 su cantidad de electrones. Entonces la diferencia entre esto y 8 me va a indicar cuántos electrones ya tenía el oxígeno en la capa más externa, que es 8 menos 2, 6. Y por eso la valencia del oxígeno es 6. Entonces se fijan que igual siempre tenemos que tener súper claro cuántos electrones van por órbita, cómo definimos un anión y un catión, dependiendo de lo que tiene que hacer,
cada elemento para ser estable, qué regla debe cumplir y qué tiene que hacer para cumplirla, si aumentar o disminuir su cantidad de electrones. Y esos análisis nos van a ir permitiendo definir los electrones de valencia.